partidos con eso del cielo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el modelo de Jesús, porque Jesús es nuestro modelo a seguir en todo, ¿sí? Y Él es el ejemplo, Él es a quien tenemos que apuntar. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de la iglesia y cómo tiene que ser, dice que se tiene que ir formando conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿sí? Ahora, Jesús habló de la iglesia y la primera vez que Jesús habló de la iglesia, habló en Mateo 16 al 18, que dijo: Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Hace muchos años atrás tuve un tiempo como de crisis, ¿no?, que los pastores solemos tener cuando vemos que esperamos cierto fruto y a veces el fruto no llega, ¿no? Y me acuerdo que en unas vacaciones de invierno estaba orando y el Señor me habló, y me habló con este pasaje. Y me habló diciéndome: Ricky, no te hagas problema, vos no te cargues con lo que no te tengas que cargar, porque la iglesia es mía, yo la edifico. ¿Bien? Yo la edifico. Vos seguís sembrando. Y bueno, dice, cuando alguien siembra, por mucho tiempo no ve nada. Está la semilla ahí, pero arriba no ve nada. Hasta que empieza a aparecer, pero durante todo ese tiempo que uno no ve nada, abajo sí está pasando algo. Y después un día se ve la plantita salir y traer el fruto y todo lo demás. Por eso les animo a que siempre tengan ese esperar en el Señor, porque si ustedes sembraron bien, y si hemos sembrado bien, no es que no esté pasando nada, algo está pasando. El tema es que tenemos que esperar los tiempos. Y el Señor me habló con este pasaje, dice: Ricky, la iglesia es mía, yo la edifico. Uy, me sacó una mochila encima. Él la edifica. Él pone a las personas, Él levanta, Él da el fruto, Él hace todo. Así que me saqué ese día una mochila importante y empecé a hacer lo que Él quería que yo haga. Porque a veces nosotros somos como que queremos hacer lo que Dios tiene que hacer y queremos que Dios haga lo que nosotros tenemos que hacer. Y es al revés, o sea, que haga lo que Él tiene que hacer y yo hacer lo que yo tengo que hacer, ¿sí? Cuando están las cosas en ese orden, empieza a fluir las cosas. La palabra iglesia es una palabra que no es una palabra religiosa, así como habíamos visto semanas atrás sobre el apóstol. El apóstol no era una palabra que la inventó Jesús. Tampoco iglesia es una palabra que la haya inventado Jesús. No es una palabra religiosa. Es una palabra que ya se utilizaba en aquel entonces, que proviene del griego eklesia, ¿sí? Es una palabra compuesta que literalmente significa los llamados afuera, los convocados. Por eso, después con el uso terminó derivando en que era un congregarse, una asamblea, donde se discutían un montón de situaciones. Generalmente se le llamaba iglesia o eclesia a un lugar donde había discusiones gubernamentales. Así que iglesia, te quiero avisar algo. Si nos llamamos iglesia, tiene que ver con cuestiones de gobierno también. Tomar decisiones espirituales que impacten en nuestro alrededor. Tenemos que entender que el Señor nos levanta y que el Señor nos ha dicho, y muchas veces, que, o sea, en su palabra dice que reinaremos con Él y gobernaremos con Él. Así que prepárate para gobernar y reinar. Los llamados afuera. Y
la iglesia entonces la edifica Él y la iglesia comienza a manifestar las mismas cosas que Jesús hizo, hace y hará. Porque tenemos el ADN del Hijo también. Recién cantábamos que Dios es nuestro Padre, y como es nuestro Padre, hay un ADN en nosotros que corresponde a ese Padre. O sea, yo, por ejemplo, tengo un ADN que corresponde a don Ricardo y a doña Marta. Y ustedes, si ven a mi papá, van a decir, ah, Ricky sacó de ahí eso. Y si los que conocieron a mi mamá, ah, Ricky sacó de ahí eso. Porque hay un ADN que correspondía a cada uno de ellos. Entonces, eso es en lo natural, pero en lo espiritual quiero decirte que fuiste engendrado por el Padre, dice la palabra. En Juan capítulo 1, versículo 13 dice que fuimos engendrados de Dios, no del hombre. Y si fuiste engendrado por Dios, el ADN de Dios está en tu vida. Entonces, como el ADN de Dios está en tu vida, comienzan a manifestarse cosas. Por eso que Jesús es nuestro ejemplo a seguir, porque tengo que verlo a Él y decir, ah, mira, Jesús hacía eso, entonces yo también puedo hacerlo. Si yo soy hijo de Dios también. Jesús es mi hermano mayor y Jesús es la máxima expresión a la que tengo que apuntar. Ahora, ¿lo hago? ¿Estoy dejando que el ADN de Dios se manifieste en mi vida? Porque la iglesia se trata de eso, de muchos que comienzan a manifestar el ADN de Dios. Esa es la iglesia. No somos religiosos. No nos juntamos a practicar cuestiones religiosas. Nos juntamos a expresar y a manifestar lo que somos en Dios. ¿Sí? Yo voy a mencionar solamente y brevemente voy a hablar de las cosas que vamos a ver en esta semana, pero me voy a detener en una que sí me interesó poder desarrollarla, ¿sí? Porque esta semana vamos a ver, por ejemplo, hoy arrancamos viendo el bautismo, ¿sí? El bautismo del Señor. ¿Por qué se bautizó Jesús y todo eso? Bueno, vean el video que tampoco lo explica, pero por lo menos le tira una puntita ahí, ¿no? Pero ¿era necesario que Jesús se bautice? ¿No era necesario? Miren, yo lo que veo en la palabra es que Jesús le dice a Juan el Bautista, porque Juan le dice primero, yo necesito ser bautizado por vos. Y Jesús le dice, mira, Juan, no te hagas problema, cumplamos con toda justicia. Y Jesús, con esas palabras, algunos toman eso como una muestra de humildad, que sí, es bueno, pero también a la vez Jesús está con eso diciendo que era justo que Él se bautice. ¿Por qué? Primero, por ejemplo, a sus seguidores. Pero también era justo bautizarse porque el bautizarse era una manera directa de identificarse con un nuevo mover, con un nuevo mensaje, con algo que se estaba produciendo. Y Juan había traído, Juan el Bautista, un nuevo mover de arrepentimiento, de volverse al Señor y de preparar un camino. Entonces Jesús dice, es justo que yo respalde y valore tu ministerio. Es justo que yo me someta también a lo que vos estás enseñando porque viene del Padre. Es justo. Es una cuestión de justicia. Y los que seguimos al Señor y desde la que la iglesia ha tomado la postura de poder entrar por medio del bautismo a pertenecer a la iglesia en cuanto a lo natural, ¿no? Porque nos bautizamos en el nombre de Jesús y en agua. Y también está obviamente el bautismo en el Espíritu que nos conecta con toda la iglesia, ¿no? Pero es importante porque el bautismo en agua nos mete en la familia, nos hace miembros oficiales y también a la vez estoy declarando que he creído en el Señor, que me someto a su mensaje, que lo sigo a Él y que no vuelvo atrás. Y saben que la iglesia en aquel entonces, cuando pasaba esto, lo hacían de manera pública.
El bautismo es una cuestión pública, porque estoy dando testimonio. Ahora, ellos se jugaban la vida, porque al hacerlo de manera pública, seguramente habría algún perseguidor por ahí tomando nota de quienes estaban bautizando. Y este es cristiano, van a decir. Y eran de los primeros que después terminaban en el Coliseo Romano. Por lo tanto, dar testimonio de manera pública era realmente jugarse la vida. Era realmente decir, yo soy de Cristo y no vuelvo atrás. El bautismo entonces es la expresión evidente de un nuevo nacimiento y de una nueva vida siguiendo al Señor. Pronto, en un tiempito más, vamos a tener bautismos, ¿sí? Y ya tenemos algunos ahí en la lista que vamos a estar haciendo que pasen por las aguas del bautismo, así que vamos a preparar una fiesta para ese día, como lo hemos hecho cada vez que hacemos bautismos, ¿sí? Otra cosa que vamos a ver va a ser la oración, un ejercicio, un hábito, pero en realidad no lo tenemos que tomar de una manera religiosa, porque la oración es nuestra conexión permanente con el Padre. Recién cantábamos eso, y yo necesito orar. No es que yo tengo que orar, yo necesito orar. Cuando yo tengo que orar, bueno, estoy en una situación que realmente no debería haber llegado a ese punto. Cuando yo tengo que orar es porque me tengo que obligar a hacerlo. Pero cuando yo necesito orar es porque he entendido que necesito estar con el Padre, que necesito que Él me enseñe, que necesito que Él me transforme allí en la intimidad de esa gloria de Él, que necesito que Él me llene de su presencia. Necesito, no tengo, necesito. Eso es oración. La unción, vamos a ver también esta semana la unción, porque dice que la palabra, el Señor Jesús cuando fue bautizado, el Espíritu Santo vino sobre Él y recibió esa unción que estaba profetizada en el libro de Isaías, la cual dice, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para, y ahí menciona una serie de cosas que tienen que ver con libertad, ¿no? Dar vista a los ciegos, predicar el mensaje a los pobres, sacar de la cárcel a los oprimidos, liberar a los cautivos, predicar el año agradable del Señor, sanar a los quebrantados de corazón. Todo eso lo hizo el Señor mediante esa unción que recibió ese día del bautismo. Pero esa unción, mis hermanos, y te quiero informar que si sos parte del cuerpo de Cristo, esa unción está sobre tu vida. Y sos llamado en esa unción a liberar, a sanar, a predicar y a todo lo que el Señor Jesús hizo. Entonces, cuando estamos con el Espíritu y la unción de Cristo está en nuestras vidas, la iglesia puede hacer lo que el mismo Señor Jesús hizo y más, porque Él dijo, mayores cosas que las que yo he hecho, ustedes harán. Y eso es vivir una vida sobrenatural, que es lo que estamos haciendo énfasis. Por eso no dejes de orar por los enfermos, por eso no dejes de tener expectativa de milagros, expectativa de cosas poderosas, porque es lo que el Señor quiere que vivamos. Dios no creó una iglesia religiosa, Dios creó un cuerpo ungido. Y un cuerpo ungido hace lo que Él hacía. ¿Sí? Otra cosa que vamos a ver es la voz celestial. Que es decir, cuando el Señor Jesús se bautizó, escuchó una voz que muchos que estaban allí también escucharon, pero que no reconocieron. Algunos pensaron que era un trueno. Pero Jesús escuchó, y no sé si algún otro quizás sí, pero escuchó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y la voz del Padre, esa voz celestial, mis hermanos, que tenemos que vos y yo escuchar, es como la escuchó el Señor Jesús. Una voz que respalda, una voz que dice, sos mi hijo, una voz que te da identidad, una voz que te habilita.
¿Qué escuchas de parte del Padre? ¿Estás escuchando la voz del Padre? Porque la voz del Padre siempre va a generar eso, identidad de hijo. Y con la identidad de hijo te va a decir, yo te respaldo, yo te guío, yo estoy con vos, yo te amo, vos podés. Y todas esas cosas que como papá uno le dice a sus hijos y lo que Él nos dice a nosotros. Y el ayuno, vamos a ver también que es, bueno, el Señor Jesús hizo un ayuno de 40 días. 40 días y 40 noches, un tiempo donde algunos lo dicen así, allí en ese ayuno murió el carpintero y se levantó el Cristo. Porque a partir de allí Jesús comienza su ministerio totalmente ungido y conectado al Padre. Totalmente. 3 años donde se vieron maravillas. Y es que los hábitos como el ayuno, por eso estamos en un tiempo de ayuno y oración, nos conectan con el Padre, nos conectan al Espíritu, nos conectan a su propósito y su voluntad. Por eso tenemos que valorar eso, porque son los hábitos que nos dan entendimiento de quiénes somos y de esa conexión espiritual con el Señor. Valorá y hacelo. No hagas ayunos sin sentido, porque un ayuno sin sentido es simplemente pasar hambre. Que el ayuno siempre sea conectarte con el Señor. ¿Sí? Y por último, la tentación. Y acá es donde yo me quería detener y desarrollar este tema. Porque la tentación es algo que la vamos a tener hasta el día que el Señor vuelva. ¿Cuántos son tentados? Bien, por aquellos que no levantaron la mano, después me dicen cómo se hace. Somos tentados constantemente y de muchas maneras. Pero el Señor Jesús, cuando fue tentado después de ese tiempo de ayuno y oración, el diablo lo tentó 3 veces y atacó en 3 formas al Señor. Y que son formas en las que el diablo puede atacarnos a nosotros. En el Señor Jesús no pudo tentarlo de manera carnal, con esas cosas que muchas veces nos tientan a nosotros. Porque en el Señor Jesús no estaba lo que la palabra describe como la concupiscencia, la iniquidad o los deseos carnales. No los tenía, por eso Él nació de una mujer y del Espíritu. Eso no estaba. En nosotros sí está. Por eso Satanás le es más fácil tentarnos a nosotros. Él sabe dónde somos débiles, le pega con un palito al avispero, ya sabe que revoluciona todo. Sabe dónde pegar y sabe que ahí va a generar algo. En cambio en Jesús eso no había, no estaba. Entonces sus ataques fueron muy fuertes en otra dirección. Quiso jugar de otra manera, con otras reglas. Y que son también los ataques que quiere hacer en nuestras vidas. Porque mientras más avanzamos y más crecemos en el Señor y más maduramos y más nos consagramos, Él sabe que hay tentaciones con las que ya no va a poder. ¿Qué sé yo? El que fumaba, por ejemplo, y dejó de fumar y ya el cigarrillo no le hace nada, el diablo no va a ir a tentarlo con un cigarrillo porque ya sabe que no, por ahí no va. Las tentaciones van a ir conforme a nuestra madurez también. Y al Señor Jesús lo atacó en 3 maneras y quiero que me acompañen. Él atacó la identidad, la conexión con el Padre y el propósito. ¿Sí? 3 cosas, todavía no me ponga todo,
Me está spoileando, hermano. Vamos a ir, vamos a ir a el primer ataque, el ataque a la identidad. ¿Sí? En Mateo 4:3 dice, el tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Mm? Si eres hijo de Dios, a ver, haceme el truquito. Demóstrame. Fíjense, cada uno de los ataques de Satanás termina diciéndole, si eres el hijo. A ver, si sos hijo, demostralo. Si sos hijo, hacé. De alguna manera mostrame que sos. Y ese es el ataque de Satanás cuando apela a nuestro orgullo. Cuando apela a que yo puedo hacer algo. El ataque de Satanás apela a que yo use mis dones. A ver, que le demuestre. A ver, vos sos a ver, dale. Que mis dones, mis talentos, lo que yo he rendido delante del Señor, a demostrar que soy lo que soy. Yo soy el pastor, tengo que mostrar que soy el pastor. El otro hermano puede decir, no, yo soy el líder, tengo que demostrar que soy el líder. Y Satanás se hace el plato ahí. A ver, ¿sos lo que decís que sos? ¿Sos lo que el cielo ha declarado que sos? Demostralo. Hermanos, el tema no está en que el mundo sepa que soy lo que el Señor ha dicho que soy. El tema es demostrarlo fuera de la voluntad del Señor y fuera de los tiempos del Señor. ¿Se entiende? Yo no tengo que andar demostrando algo cuando el diablo me dice. Yo tengo que demostrarlo cuando el Padre me lo pide. El diablo nos tienta a hacer lo que podemos hacer para que por diseño, el diablo nos tienta a hacer lo que podemos hacer y para lo que por diseño estamos preparados, pero fuera del propósito de Dios y fuera de su voluntad. ¿Y saben cuántos han caído en demostrar que son lo que son fuera de los tiempos de Dios y fuera de la voluntad de Dios? Y es un ataque muy fuerte, porque apela al orgullo, apela a que seas valorado, apela a que los demás te vean. Si Jesús hubiese hecho lo que el diablo le pedía, no solo le hubiera demostrado que lo podía hacer, sino que también le hubiese obedecido y con eso estaría dándole autoridad al diablo. Satanás siempre ataca y cuando ataca no es solamente lo que te está diciendo que hagas, sino lo que viene detrás de todo eso. Y ahí es donde tenemos que ser inteligentes y sabios. Por eso Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones es estrategias. Y una estrategia es algo que se piensa, se estructura, ¿no? No es algo a la chacota, así como salga, ¿no? El diablo sabe, es inteligente. Sabe dónde te quiere pegar y dónde te quiere hacer caer. Y hay toda una estrategia para eso. Algunos de los casos más tristes en la palabra acerca de estas cosas las tenemos, por ejemplo, en Sansón. Un hombre que toda la historia de él se la pasó demostrando que podía hacer lo que podía hacer. Fuera de la voluntad de Dios, fuera de los tiempos, fuera. Yo me digo, si este tipo hubiese entendido el propósito, si hubiese entendido para qué Dios lo había levantado, con todo lo que le había dado, pero no. Y siempre digo, me pone muy triste, por lo menos en la Reina Valera termina diciendo que cuando lo llevan
Ya le habían sacado los ojos, el pelo ya se lo habían cortado, le habían sacado los ojos, lo tenían moliendo con una piedra el trigo, ¿no? Lo habían reducido a un animal. Y cuando lo llevan al templo, que había una fiesta muy grande en honor bueno, el dios de los filisteos, Dagón creo que era. La palabra dice que fue llevado como un juguete. O sea, un hombre que había sido levantado para ser un libertador termina siendo un juguete. ¿Por qué? Porque no entendió que lo que Dios le había dado, lo que había depositado en él, tenía tiempo y forma de uso. Guarda con lo que el Señor te da y lo uses fuera de tiempo y forma. Otro, bueno, Saúl fue llamado como rey, pero el tipo se movió en su corazón y en su voluntad y todo el tiempo estuvo demostrando, porque yo acá soy el rey. Y así también termina. Y bueno, ¿qué decir de Adán y Eva, no? Que no entendieron, pero eso, bueno. Pero hay un caso, miren, en el libro de Números 29 al 11, dice: entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Pero después el Señor les habla y les dice: puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. ¿Por qué? ¿Qué había pasado? El pueblo tenía sed, querían aguas. Había habido una primera vez en que el pueblo bebió también de una roca. Pero en esta oportunidad el Señor le dice: mira, porque pobre Moisés se fue y se quejó: Señor, ¿de dónde voy a sacar agua ahora de vuelta? ¿No? Como si no hubiese recordado que el Señor ya les había dado agua. Y el Señor le dice: mira, anda a la peña, hablale a la roca, y la roca va a dar agua. Pero él estaba enojado. Me acuerdo cuando Romy habló de todo sobre el enojo, ¿no? Hacer las cosas con ira. Pero a la vez como que diciendo: ¿quieren agua? Yo le voy a dar agua porque yo soy Moisés. Y golpeó la peña en vez de hablarle. Y eso lo descartó. Lo sacó de poder entrar a la tierra prometida. Y hermanos, muchas veces nosotros podemos actuar en base a lo que el Señor nos ha dado, a los dones, talento, al lugar, a lo que ha depositado en nosotros, pero muchas veces podemos llegar a actuar fuera de la voluntad y fuera de los tiempos, y aún así otro puede ser bendecido y tener frutos, pero vos sos descalificado. ¿Me entiendes? Porque los frutos, sí, hablan, pero no significa que Dios esté aprobando lo que hiciste. Porque acá salió agua de la piedra y el pueblo bebió, y podríamos haber dicho: Moisés, qué victoria, qué éxito, miren lo que hice, pero no estuvo aprobado por Dios. Y muchas veces podemos tener fruto y no por eso estar aprobados. Al contrario, hasta podemos estar descalificados. Porque lo hice fuera de tiempo y forma. Porque no lo hice en la voluntad ni en la obediencia.
Lo hice a mi manera y como yo quería. Y eso nos descalifica. Por más que haya frutos, que nos guarde el Señor de eso. Amén. Que nos guarde de eso. El Señor Jesús, por supuesto que podía hacer lo que Satanás le pedía. No era algo difícil de hacer. Pero Él eligió hacer las cosas en el tiempo de Dios y bajo la voluntad del Padre. Hermanos, servir a Dios es una elección. No es si lo siento o no lo siento. Servir a Dios tiene que ver con que yo pueda decidir hacer la voluntad del Señor y someterme a eso. Y eso es difícil. Someterme a la voluntad es difícil, pero es el único camino. Dios ha puesto en tus manos dones. Dios ha puesto en tus manos recursos. Ahora vos decidís si lo vas a usar en obediencia o en desobediencia. Vos decidís si los vas a usar en su voluntad, en su tiempo y forma, o si lo vas a usar en tu voluntad y en tus tiempos y forma. Uno te va a dar como aprobado, el otro te va a dar como desaprobado y hasta descalificado. ¿Sí? Jesús decidió obedecer. Jesús decidió hacer las cosas en la voluntad. ¿Cómo venció esta tentación? Mateo 4:4 dice, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Necesitamos escuchar, hermanos. En realidad no debemos vivir de lo que digan los demás, sino de lo que diga Dios. Que nuestro alimento no sea la opinión de los demás. Que nuestro alimento sea lo que Dios dice de mí. Que el alimento de mi alma, de mi orgullo, no sea lo que dicen los demás. Porque ¿saben qué? Es muy difícil dejar contentos a todos. Es muy difícil que todos los puedan tener un concepto de mí aprobado, aunque hay gente que te va a venir a sobar la espalda y te van a decir cosas lindas y eso te va a gustar, que no es que está mal, no es que está mal, porque nos tenemos que honrar los unos a los otros, pero guarda con que eso sea tu motivación. Tu motivación primera tiene que ser lo que Dios dice de vos. Amén. Segundo punto, el segundo ataque fue el ataque a la confianza en el Padre. Porque allí dice la palabra Mateo 4:6, y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque escrito está. Si el diablo acá dice, este se apoya mucho en la Biblia, entonces vamos a usar la Biblia, ¿no? Escrito está, a sus ángeles mandará alrededor de ti, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna, ¿sí? Bueno, aquí obviamente que hay un ataque directo a la palabra, a lo que Dios dice, a las promesas, una distorsión. Pero mis hermanos, si ustedes se dan cuenta, nuevamente le dice, si eres hijo de Dios, a ver, probá si Él te va a cuidar. Un ataque a la paternidad. A ver si sos hijo de Dios, o sea, en la palabra dice que va a ser esto. Probá, dale.
Esta tentación apela a esa confianza que había de Jesús en el Padre. Algunas veces ciertas malas experiencias o ciertas situaciones difíciles hacen que podamos llegar a dudar y preguntarnos, ¿me escucha Dios? ¿Cuánto les ha pasado? ¿Me escucha Dios? ¿Por qué parece que no estuviera? ¿Por qué me deja pasar por esto? ¿Se olvidó Dios de mí? Miren, hay un versículo en Job 30, 19 al 21, mire cómo dice: Él me derribó en el lodo y soy semejante al polvo y a la ceniza. Clamo a ti, no me oyes, me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Evidentemente Job no estaba entendiendo a esta altura lo que estaba pasando. Y él pensaba que era Dios el culpable en todo esto. Y le llega a decir esto: te has vuelto cruel. Y es lo que muchos piensan cuando pasan situaciones difíciles. Cuando pasan por pruebas. Dios se volvió cruel conmigo. Dios no me atiende, no me escucha. ¿Por qué me hace pasar por esto? Y es lo que el diablo quiere que pienses. La tentación sobre la confianza de esa paternidad. Somos hijos, ¿verdad? Somos hijos. Ahora, ¿cuánto confías en Dios como papá? Porque ser hijo de título nomás, porque voy a una iglesia y bueno, sí, qué sé yo, es lo que me dicen en la iglesia, ¿no? El pastor dijo que soy hijo, bueno, seré hijo. Pero vivo la realidad de que soy hijo. Vivo con la revelación de que soy hijo. Dios nunca va a mirar los eventos en nuestras vidas así como, ¿vieron cuando hay alguien que quiere preparar una torta? ¿Sí? Están todos los ingredientes ahí en la mesa. Yo nunca preparé una torta, pero supongo que debe ser así. Hago hot cakes, ¿no? Están todos ahí. Pero, ¿qué es lo que ve Dios de nosotros? ¿Los ingredientes por separado o ve la torta terminada? Y Él sabe que hay ingredientes en la vida que son necesarios para que la torta se pueda terminar. ¿Bien? Y Él no es que se detiene a mirar cada ingrediente, ay, pobrecito, a ver si... No, es necesario. Cada ingrediente es necesario. Y Él ve la vida nuestra terminada, quiere que esté terminada. Para Jesús, este ataque fue un golpe bajo. Porque era un ataque a la relación que Él tenía con su Padre. Y esa relación para Él era lo más importante. Y hace solo 40 días atrás había escuchado: este es mi hijo amado. 40 días atrás solamente, y ahora se le tentaba probar si eso que había escuchado 40 días atrás era de verdad. Yo estoy seguro que todos aquí hemos escuchado en alguna oportunidad la voz de papá. Pero no va a faltar la oportunidad en que el diablo va a venir a decirte: a ver, ¿es verdad? ¿Lo probaste? ¿Es así? Jesús le dijo: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios.
Esta misma palabra fue dicha allí en Deuteronomio 6:6 cuando el pueblo pedía agua, ¿sí? Y que significa probar o tentar a Dios. Probar, a ver, ¿Dios puede hacer esto? ¿Puede? Más adelante Jesús va a hablar de poner la confianza en Dios aún para las necesidades materiales. Él cuida de las aves, de los lirios del campo, aún cuando se nos caen cabellos de la cabeza. ¿Sí? A mí no se me van a caer, así que hay algunos que no vamos a entrar en ese tema. ¿Eh? A algunos les dan más trabajo que a otros. Yo le hacía ese chiste al pastor Carlos Kili, ¿no? Le digo, le está quedando poquito trabajo al Señor sobre su vida, contándole los cabellos. Pero conmigo el Señor tiene un trabajito. ¿Eh? Pero qué bueno que Él en esa figura dice, hasta los cabellos de tu cabeza el Señor sabe, conoce, te cuida. Hermanos, no somos llamados a probar si Dios es fiel. Somos llamados a tener fe y confiar en sus promesas. Nada más. Nada más. No somos llamados a ver, ¿Dios cumplirá con esto o no? ¿Dios podrá hacer esto o no? Dios puede. Dios puede. El tema es que debemos entender nosotros el plano más grande de Dios. Porque a veces nos enfocamos en las pequeñas cositas que vamos viviendo cuando Dios tiene para tu vida algo mucho más grande. Yo sé que estoy todavía en un avanzar, en un crecer a lo que el Señor me quiere llevar. Hoy estoy aquí. Pero si yo me hubiese detenido en el pasado en alguna de mis situaciones y hubiese dicho, Dios es cruel, ¿por qué me hace esto y todo aquello? Capaz que si me hubiese centrado en eso, dejaba todo, no me importa nada. Sin embargo, cada una de esas situaciones que yo viví me prepararon. Me dio madurez, me dio firmeza. Ya no me caigo con cualquier cosa. Ya no me vuelvo atrás con cualquier cosa. Ya no dudo. Cada una de esas cosas fue dándome madurez. Y no lo he alcanzado, como dice el apóstol Pablo. Todavía me queda un montón. Un montón. Pero no me puedo detener en las pequeñas cosas. Tengo que poder abrir mi mente y mi vista a ver un plano más grande de lo que el Señor está haciendo. Si Dios te ha llamado a algo, pónganle que alguno de ustedes los haya llamado, no sé, a ser misioneros, ¿no? Y los quiere mandar a algún lugar del mundo. Hermano, empezá a mirar todo lo que has vivido para ver si todo eso no te fue preparando para cuando estés en ese lugar. Porque es muy posible que sí. Que hayas pasado por necesidades o que hayas pasado ciertas situaciones muy específicas, todo. Anda a fijarte si cada una de esas cosas no ha ido preparando tu corazón para cuando estés en ese lugar al cual Dios te llama. O quizás alguno el Señor lo llamó para ser, qué sé yo, pastor. Fíjate si tu historia de vida, todas esas situaciones difíciles, no te prepararon para tratar con la gente y hacer un ministerio. Dios ve el plano más grande. Dios ve la torta terminada. No ve solo los ingredientes. Amén. Y último punto, ataque al propósito. Ataque al propósito. Mateo 4:8 dice, de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto. Allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras.
Este es un ataque directo al propósito, pero también está involucrada la adoración. ¿Por qué? Porque propósito y adoración van de la mano. Propósito y adoración van de la mano. Siempre digo, nosotros antes que cualquier cosa, antes que ser pastor, profeta, misionero o lo que sea, líder de lo que sea, antes que cualquier cosa, somos adoradores. Debemos ser adoradores. Esa es la base. De ahí para arriba, crecemos en lo que el Señor nos haya llamado. Propósito va con la base de la adoración. Esto es lo que llamaríamos hoy en día un intento de concretar un pacto satánico. El diablo le está ofreciendo algo y le está ofreciendo cortar camino. ¿Cuál era el propósito de Jesús? ¿Qué estaba dicho en el Antiguo Testamento, en las profecías acerca del Mesías? Que Él reinaría sobre toda la tierra, ¿verdad? Eso es lo que el diablo sabía. Y él dijo, si este es el Mesías, ese es su propósito, pero debe haber algo en el camino que tiene que atravesar para poder apropiárselo, para poder cumplir. Ahora, yo se lo voy a ofrecer para que no pase por donde tiene que pasar, para que no pase el proceso. Yo se lo voy a ofrecer ahora. Lo único a cambio, que me adore. Inteligente. Porque Jesús, la palabra lo dice y lo creemos y lo hemos dicho y lo cantamos, que es el Rey y que reinará sobre todas las naciones. Pero el diablo en el inicio de su ministerio le está ofreciendo lo que está profetizado, pero bajo sus términos. Bajo sus términos. Y el diablo, hermanos, siempre nos quiere tentar a cumplir aquello a lo cual has sido destinado y a lo cual Dios quiere darte como un propósito, pero te quiere ayudar a cortar camino, evitándote el proceso. Y quiero decirles una cosa, los procesos son necesarios. Son necesarios. Hay gente que se quiere levantar como líder en una iglesia o pastor o lo que sea sin pasar por el proceso. No hay nada mejor que llegar a lo que Dios te llama a través del camino del proceso de Dios. Porque cuando nosotros queremos apropiarnos de aquello a lo cual el Señor te llama, sin pasar por los pasos que Dios va marcando, y te querés cortar camino y adelantarte, vas a terminar mal. Se termina mal. Retrasás el proceso y a veces hasta lo abortás, el propósito, por no ir a la manera de Dios. Satanás es como que le está ofreciendo a Jesús, mira Jesús, yo te ofrezco que nos salteemos el proceso. Saltémonos la cruz. Salteate la cruz. ¿Para qué vas a ir a morir? ¿Para qué vas a ir a sufrir? Si yo te lo puedo dar ahora. Solamente adórame. Hermanos, somos esclavos o hacemos Señor de nuestras vidas
aquel a quien adoremos. Y como lo hemos dicho, pueden ser muchas cosas las que adoremos. Yo rindo mi vida, no es solamente a postrarme, ¿no? Cuando yo me apostro es simplemente una expresión física. Pero si yo rindo mi corazón delante de alguien o delante de algo, le estoy entregando mi servicio, mi adoración. Y Satanás quería esa adoración para él. Y le ofrece algo para que no pase por el proceso de la cruz y del camino que Jesús tenía que hacer. Le está ofreciendo algo al inicio y no, si Jesús, imagínense, esto no iba a pasar, pero si Jesús hubiese accedido, hasta ahí llegaba todo. No hubiese habido salvación, no hubiese habido iglesia, no hubiese habido eternidad para nosotros, no hubiese habido nada. Porque el proceso era necesario, él tenía que caminar hasta la cruz y en la cruz, colgado de la cruz, sufriendo, decir, consumado es. Procesos, no evites el proceso que te prepara. No evites esas situaciones que se te van a presentar en la vida. Todos, si fuera por nosotros, elegiríamos no sufrir, ¿verdad? Pero muchas cosas se nos van a presentar porque hay un plan. Porque en el proceso de Dios son necesarias para lo que Él quiere de tu vida. Son necesarias para llevarte a madurez. Son necesarias para que vos alcances el propósito en la manera óptima. Imagínense a José. Cuando el Señor comienza a llamarlo, era un adolescente. Lo llama con sueños. Le muestra en sueños lo que él tenía que ser, lo que iba a hacer. Ahora, ese jovencito, adolescente, en esa condición en la que estaba, ¿podría haber gobernado Egipto? No, porque su corazón era el corazón de un malcriado, del preferido de papá, del nenito de mamá, el corazón de un inmaduro, caprichoso. Pero no encontrámelo a José después en el suelo. Pero era un corazón que no estaba preparado. Si hubiese sido puesto en el lugar de gobierno con ese corazón que no estaba preparado, José hubiese hecho un desastre. Ahora Dios lo lleva por un proceso donde fue desechado, donde lo vendieron, donde tuvo que servir como esclavo, donde terminó en la cárcel injustamente. Todo eso que cualquiera de nosotros hubiésemos dicho, yo no quiero eso. Yo me lo quiero esquivar a eso, lo quiero evitar de mi vida. Eso lo llevó a tener un corazón preparado. No evitemos los procesos. Aquello que Dios quiere sacar de tu vida, que lo saque. Aquello por lo cual Dios te quiere hacer pasar, permitirle, decirle, Señor, está bien, no entiendo nada. Yo estoy seguro que José muchas veces habrá dicho, no entiendo nada. No entiendo por qué me pasa esto. Pero en ese no entender, algo estaba pasando en su corazón, que lo estaba llevando a madurar, a crecer, a confiar y a entender el plan. Porque cuando sus hermanos, después a él siendo gobernador en Egipto, y sus hermanos llegan a pedir comida, y él, después de toda una trama de novela, de película, se da a conocer a ellos. Sus hermanos tienen miedo, piensan que ahora José se va a vengar, ahora José se la agarra con nosotros.
Pero en ese momento, Él les dice, miren, no tengan miedo. Porque todo esto siempre estuvo en el plan de Dios. Porque Dios me trajo acá para preservarles la vida a ustedes. Y eso se le fue revelando en el proceso y en el crecimiento, en lo que llegó a ser. No evites procesos, hermanos. No evitemos los procesos. Mateo 4:10 dice, Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que el único al que sirvas es al que adores. Que Dios sea el único al que adores y sirvas. Ponete en sus manos y hacele esa pregunta peligrosa que le hizo Pablo. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? Ahora, cuando le hagas esa pregunta, seguramente el Señor te va a meter en una temporada de preparación, de proceso, que puede ser que haya altos y bajos, pero va a llegar un momento en que tu corazón, tu vida, va a estar en el momento justo para que seas llamado al trono, para que seas llamado al gobierno, para que seas llamado al ministerio, para que seas llamado a lo que Dios ya tenía de antemano preparado. Pero Dios está esperando simplemente que tu corazón esté en ese lugar. En ese lugar. Pases lo que pases, hayas pasado lo que hayas pasado. Yo sé que aquí hay muchos que vienen de vidas sufridas y con un montón de cosas. Pero quiero decirte que el Señor te dice hoy, yo quería que tu corazón esté en este momento aquí. En este momento aquí. Porque desde aquí quiero comenzar a trabajar en vos y a través de vos. A Dios no se le escapa nada. Amén. 3 ataques que cualquiera de nosotros vamos a poder vivir. ¿Por qué lo puse aquí? Porque somos iglesia. Y porque como iglesia queremos avanzar y crecer. Y tu vida va a avanzar y crecer. Pero guarda con estos ataques. Cuidado con estos ataques. Que no te agarren con la guardia baja. Que no te agarre el diablo diciendo, a ver, probame. ¿Sos hijo? Probámelo. Que no te agarre el diablo diciendo, a ver, Dios es tu padre, probámelo. Que no te agarre el diablo diciendo, te ofrezco algo para que llegues más rápido. Aguarda en el Señor. Sométete a Él. Nunca dudes de su paternidad. Y no necesitas andar probándole a nadie que Dios es tu papá y lo que sos. Al único que le tenés que probar o demostrar es a Dios mismo. A mí me encanta cuando mi hija hace cosas y cuando vemos con Emi, en nuestra hija, cosas que hace y decimos, eso es tuyo, eso es mío, y así. Eso es de ella. Dios quiere ver a través de tu vida lo que Él ya puso en tu vida. Al único que tenés que impresionar y que no lo vas a impresionar es a Dios.
Pero Dios, como todo papá, ¡uy, mira lo que hizo! Nos ama tanto. Nosotros a nuestros hijos nos asombramos y les mostramos como que nos gusta lo que hicieron, cuando sabemos que probablemente nosotros lo hagamos 10 veces mejor. Cuando Ami era más chiquita, quería ayudar y la dejábamos ayudar con nosotros. Y ella se iba contenta porque había ayudado, ¿no? Pero después teníamos que reparar lo que había ayudado. Pero nunca dijimos, eso estuvo mal, sos una inútil o cosas así. Jamás. Al contrario, hija, bien, vamos, apoyando, afirmando la identidad, sabiendo que tiene padres que la cuidan, la apoyan y van a estar con ella. El otro día me emocionó con algo que nos dijo. Me dijo a mí que había salido de la escuela, habían tenido con los compañeritos una clase de ESI y habían hablado de algunos problemitas de casa, ¿no? Y principalmente dice que fueron con sus papás, la mayoría de los compañeritos. Y hubo un llorar de muchos allí. Y la mayoría se quejaban de la relación con sus papás, de la falta de atención, de la falta de cariño, de juego, ¿no? Y cuando veníamos en el auto, ella me venía contando todo lo que habían llorado todo. Ella lloró también, pero lloró por solidaridad con los demás. Y en un momento ella me dice, papá, ¿sabes qué me doy cuenta? Que somos una familia con mucha confianza. Porque lo hablamos todo. Porque ella tiene el poder venir a nosotros y contarnos todo. Y nunca ha tenido reparos en venir a contarnos las cosas. Pero eso es ir afirmando con palabras identidad. Y saben que Dios hace eso con nosotros, hermanos. Dios hace eso con tu vida, y cada vez que lees la palabra o orás, vas a poder escuchar la voz de Dios afirmando tu vida, diciendo, sos mi hijo, sos mi hija. Te amo, vos podés. Como un papá amoroso llevándonos al siguiente nivel. Nunca dudes de lo que Él dice. Créelo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias, papá. Gracias por este tiempo. Gracias porque hemos podido ver tu palabra y ver, Señor, cómo hay ataques que pueden venir sobre tus hijos, sobre tu iglesia, así como vinieron también sobre tu Hijo Jesús. Y, Señor, queremos poner delante de ti nuestras vidas. Para que aumentes nuestra fe, para que nuestra conexión contigo sea cada vez mayor. Señor, perdónanos si en algún momento hemos caído en la tentación de demostrar quiénes somos, a lo que nos has llamado, de demostrar lo que nos has dado por una opinión humana, por ver lo que los demás dicen y no lo que vos decís. Señor, que siempre en nosotros esté tu voz
y que sea la única voz a la que escuchemos con esa frase que diga: eres mi hijo amado en quien me complazco. Que esa sea la frase, Señor, en la que nuestra identidad de hijo esté afirmada. No de lo que piensen los demás. Valoramos, Señor, lo que los demás digan. Valoramos la honra de los demás, pero que no vivamos por lo que los demás dicen, sino por lo que vos decís. Señor, quiero pedirte que nos fortalezcas, nos afirmes, nos des fe, para que no dudemos nunca de tu paternidad y de lo que en tu palabra has prometido a tus hijos. No necesitamos andar probando tu fidelidad. No necesitamos andar probando si eres papá o no eres papá. Que simplemente confiemos y entendamos tus propósitos. Papá, danos fortaleza, danos fe para entender el camino por el cual nos quieras llevar y el proceso que nos quieras hacer pasar, para que lleguemos a tu propósito para nuestras vidas por tu camino, no por otro lado. Perdónanos si hemos sido tentados a alcanzar esos propósitos por vías que no son las tuyas. Perdónanos si hemos querido alcanzar el propósito de manera carnal, humana, fuera de todo tipo de proceso que viene de tu mano. Ayúdanos a avanzar en tu camino, a tu manera, pasando por las pruebas que nos pongas delante y nunca dudando, sino siempre entendiendo que hay un plan más grande que el que nosotros podemos ver ahora. Ayúdanos a ir a ese propósito avanzando, confiando y que se nos vaya revelando. Te bendecimos, papá. Digno eres. Digno eres. Hable con el Padre. Preséntese como hijo. Y en lo que el Señor le ha hablado en esta noche, comienza a hablar con Él y presénteselo a Él, delante de Él.